Buenas tardes, Dios les bendice, mis hermanos, qué gusto verles, qué gusto estar aquí juntos una vez más. Y bueno, pues hoy es día de entrenamiento, estamos aprendiendo acerca de autoridad espiritual. Quiero invitarles a hacer una oración antes de dar inicio, así como están, como gusten. Si se quieren poner de pie, si quieren sentar, como ustedes gusten. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendición, por el permitirnos estar aquí. Te alabamos, Señor, porque reconocemos que tú eres grande, eterno, soberano, todopoderoso, príncipe de paz, Señor. Venimos a aprender más de tu palabra, a no solamente un conocimiento, sino que quede grabada en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, taladre esta palabra en nuestro corazón y podamos ponernos en práctica. Te damos el honor, la gloria por todos los que ya están aquí, por quien viene en camino, guárdale, tráele con bien, quien está trabajando, fortalécele, y Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues quiero hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, porque vamos a entrar a la lección número 2. Entonces, queremos hacer un resumen, un repaso de la lección 1. ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo? Autoridad espiritual. Y el punto número 1, la lección 1, se llama la importancia de la autoridad. Dijimos, mis hermanos, que Dios es la máxima autoridad. Dios es la máxima autoridad. No hay fuera de Él algo más grande, alguien más importante en quien nosotros podamos referir como autoridad. Dijimos que la autoridad se basa y se sustenta en el trono de Dios, y bueno, pues aunado a esto vimos cómo es el origen de Satanás. Yo les invertí un poquito el título: el origen de la rebelión es Satanás. Vimos cómo a través de Satanás se originó ese principio de rebelión. Si pudiéramos ordenar cronológicamente los acontecimientos, podemos entender que antes de que el hombre fuera puesto en Edén, antes de eso ya había sido la caída de Satanás. ¿En qué tiempo? Ese no es nuestro asunto. Acuérdense que lo que la palabra no nos dice específicamente es porque Dios no tiene interés en que nosotros lo sepamos. Sin embargo, podemos comprender que dice la Escritura en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que ésta estaba desordenada y vacía. Ahí puede haber un lapso de muchísimo tiempo. Y cuando Satanás es echado fuera, todavía no había sido esa creación de Edén. Ya hemos hablado de que Edén era más bien un ambiente, una atmósfera, ¿verdad? Se refiere a ese punto en el cual el hombre tenía una comunión directa con Dios. Y decimos que el origen de la rebelión es Satanás, porque efectivamente en él comenzó este principio de rebelión. Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de la rebelión? Pues acuérdense, vimos en Isaías 14, del 12 al 15, cómo Satanás dijo: levantaré mi trono sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Él se enalteció a causa de su hermosura, dice la palabra ahí en Isaías, a causa de su hermosura. Y vemos que Satanás no dijo, yo quiero ponerme encima de Dios. No, él quería ser nada más igual. Se le había olvidado que él es creación y que quien lo creó, o sea, Dios, es el que podía también destituirlo, echarlo fuera, y fue justamente lo que sucedió. Ahora, vemos cómo Satanás, mis hermanos, tiene el interés de transmitirle eso al hombre.
esa rebelión. Ahora, hay un problema. El problema que yo veo aquí es que, aquí les puse un muñequito que simboliza a un creyente. El problema es que nosotros debemos llenarnos de doctrina y enseñanza. ¿Y de qué? ¿De quién debemos llenarnos? ¿Cuál es nuestra fuente de doctrina y enseñanza? Voy a poner por aquí Cristo, ¿cierto? Él es nuestra fuente. Cada que usted lee la palabra, pues está alimentando de palabra de Dios. Cada que usted ora, cada que usted avanza, es fundamento bíblico. Y otro aspecto importante en el creyente es la práctica de los principios. ¿Cuáles principios? Pues los que aprendió aquí. Esto pudiera ser la teoría y esto pudiera ser la práctica, ¿verdad? Entonces, yo necesito llenarme de doctrina y enseñanza para poder poner en práctica eso que aprendí. Por eso el creyente, el recién nacido, la nueva criatura en Cristo, tiene una vida totalmente diferente, porque ahora practica de acuerdo a la palabra de Dios, mientras que antes practicaba pues de acuerdo a lo que le daba la gana, ¿verdad? A consejos, a emociones, a sentimientos, a qué sé yo, canciones, horóscopos, etcétera. ¿Verdad? Tradición, ¿cierto? Y en base a eso actúa la persona, un no creyente. Pero cuando nacemos de nuevo es importante la teoría y la práctica. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces a la hora de la práctica de principios actuamos bajo el principio de Satanás. ¿Cuál es ese principio? La desobediencia, la rebelión. Entonces, ¿por qué es un problema? Bueno, pues porque cada vez que yo actúo de acuerdo al principio de Satanás, el principio de Cristo va menguando. Y por mucha enseñanza que yo tenga, yo no voy a avanzar como hijo de Dios, como nueva criatura, como ciudadano del reino. Pero también debo decirles que a la inversa, cuando yo practico las enseñanzas de acuerdo no al principio de Satanás, sino al de Cristo, es decir, en obediencia, voy restándole autoridad a este principio. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a no obedecer a la autoridad. Mi mamá me decía algo, no le decíamos de frente, ¿verdad? A escondidas. Ay, hombre vieja. Ay, me caí de boda. El maestro nos decía algo, nos burlábamos de ellos. Dijimos, el oficial nos va a infraccionar y queremos sobornarlo. O sea, no sabemos estar bajo autoridad. Entonces, pero cuando tú y yo decidimos, ¿sabes qué? Ya me cayó el 20, dice uno, ya me cayó el 20. Voy a hacer como Dios quiere. Y de pronto llega el patrón de trabajo y te pide algo que no te corresponde, no es tu área. Y tú estás a punto de decir, ay, sí, ¿yo por qué? Pero te acuerdas de repente que eres hijo de Dios y dices, y te muerdes la lengua. Ahí voy. Y a lo mejor fuiste no con la mejor actitud, pero ya fuiste, ya diste el primer paso. Este principio se va menguando. Se va menguando. ¿Quién va a derrotar la potestad de Satanás o la autoridad de Satanás en mi vida? Diga yo. Cristo ya lo venció en la cruz, pero yo debo hacer morir esa tendencia. Yo debo hacer morir esa tendencia. Yo debo, por eso dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, esto, mis
un proceso. Pero, desafortunadamente, desafortunada o afortunadamente, esto va junto con pegado, va junto con pegado. Entonces, cuando tú y yo empezamos a caminar en el conocimiento de Cristo, pero nos vamos deteniendo, tropezando en la práctica, caemos en rebeldía. Y es lamentable porque podemos esforzarnos mucho en el conocimiento y devorarnos la palabra y leerla y escudriñarla y leer libros y escribir y todo, pero si en la práctica seguimos actuando como con este principio de Satanás, pues al fin de cuentas no estamos obedeciendo. Ahora, los seres humanos debemos ser gobernados. Nacimos, todas las personas nacimos con esa necesidad de ser gobernados. Aquí el punto y la pregunta es: ¿a quién nos sometemos? Porque yo puedo someterme o a Cristo o a Satanás. Y le escribí así: Satanás es el padre de mentira, es un usurpador, a él le gusta engañar, juega con nuestra mente, se disfraza, dice la palabra, de ángel de luz y nos engaña. Dios es nuestro Padre Celestial, pero si te fijaste, los dos son padres. Uno es el padre de la mentira y el otro es nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es nuestro Padre? ¿Cuál es tu Padre? Pues aquel al que obedeces. Ese es tu Padre, ¿verdad? Entonces, los seres humanos entonces debemos ser obedientes, debemos estar sujetos por necesidad. El punto es a quién vamos a obedecer. No hay un punto medio que yo diga, no, pues mira, yo sí reconozco que no obedezco bien a Dios, pero tampoco soy amigo del diablo, entonces yo estoy en medio. No, no existe un punto medio. A Dios le gusta todo, o nada. Todo o nada. Dice su palabra que los tibios serán vomitados. ¿Tú crees que hablamos al principio de que Dios es legal? ¿Verdad? Él es de una pieza. Entonces no es como que podamos sobornarlo o engañarlo o taparle el ojo al macho, no. Entonces es importante que nosotros sepamos y entendamos a quién voy a obedecer. ¿Cómo se practica la obediencia en todo momento? Y más cuando te va a salir el viejo hombre o la vieja mujer, que nos dicen algo desde la casa, a lo mejor el esposo o los papás nos dicen algo que no nos gusta. Ahí es donde se practica. Y yo personalmente te puedo decir, como recomendación, a mí se me facilita mucho más obedecer cuando me hago la pregunta: ¿a quién se lo voy a decir? Y ya se la saben, por amor a Cristo. Ok, ya se me fue. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra mente yo puedo pensar, pero es que el patrón ni se lo merece, es que mi marido ni lo valora, es que el maestro ni lo revisa, es que no, tú piensas, ¿por quién lo voy a hacer? Pues por Cristo, pues por Dios, pues porque yo soy un hijo de Dios y yo debo obedecer. Y ya, te es mucho más fácil. Mis hermanos, Satanás entonces nos lleva a mentir, nos lleva a alejarnos de Dios, y nosotros debemos saber quién es nuestro Padre y a quién debemos honrar. Otro de los aspectos que vimos es la obediencia debe ser completa. Si no es completa, entonces no es obediencia. Por eso Satanás no se preocupa de que si tú y yo oramos, si tú y yo leemos, si tú y yo cantamos, si tú y yo diezmamos, si a la hora de obedecer la más mínima indicación como lavar los trastes, estoy hablando en este sentido de la congregación, si yo ya lo estoy haciendo de mala actitud, híjole, ya derribé todo lo demás que había edificado, en lo más mínimo.
Entonces, es importante que si estamos avanzando, lo hagamos bien. Satanás entonces no se preocupa de lo que nosotros hagamos, porque saliendo de estas 4 paredes, saliendo de mi zona de confort y enfrentándome a la autoridad, mi corazón es probado. Mi corazón es probado. Ahora, si en mí está el principio de Satanás, es decir, yo puedo pensar, yo sé más que el profeta. Otra, yo pondré mi ministerio a un ladito del pastor. Dijo el otro día, pues póngame a mí a predicar para que vean. ¿Qué más? Yo influiré en la gente en vez del defecto de mi autoridad. Esto pasa mucho en la casa. A veces el papá se equivoca y la mamá vamos y le decimos a los hijos, ay, tu papá, siempre. Yo lo he hecho, mis hermanos. Y lo analizo y digo, no. Estoy actuando en un principio de Satanás, no es mi trabajo hacer eso. O aquí con el pastor, no hablo solo de mi esposo, con una autoridad eclesiástica, igual, ay, el pastor siempre se equivoca en eso, mira, otra vez, y eso nos resta a nosotros. Hay un libro que se llama El Escudero de Dios, y en ese libro dice que aún Dios permite que el pastor se equivoque para ver quién es su escudero, porque el escudero de Dios lo cubre. O sea, ¿qué quiere decir eso? No lo critica y lo cubre de los demás, y Dios permite que uno se equivoque porque a ver si es cierto que somos escuderos de Dios. Sí, en todos los aspectos Dios nos está observando. En esas, te digo, ahorita hablando en cuanto a la autoridad en la iglesia, pero en la casa, o los hijos con la mamá, a lo mejor el hijo mayor y va y se queja con el otro hermanito, qué sé yo. Entonces, si te fijas, es un círculo. Si yo como mamá hablo mal de mi esposo, mi hijo va a hablar mal de mí, y el chiquito va a hablar mal de su hermano, y así nos vamos, y el diablo, pues bien tranquilo, se siente, come pepitas, viendo cómo nosotros... Como el principio de rebelión continúa, algo que él empezó. ¿Qué más podemos hacer? Dice, escribí aquí, soy más hermoso que mi autoridad. El diablo fue lo que dijo, se envaneció por su hermosura. ¿Cómo puedo yo envanecerme y decir soy más hermoso? Pues a lo mejor hasta en el ministerio yo puedo decir, yo canto más bonito que el hermano Osvaldo que dirigió. Ay, yo enseño más bonito que el hermano Alejandro. Ay, yo predico más bonito. Ay, yo barro más bonito. No hagamos eso. Debemos aprender a cambiar nuestras palabras y decir yo soy diferente, yo lo hago diferente. No mejor, tampoco peor, ¿verdad? Porque he conocido gente que a veces queremos vivir en humildad, pero es una falsa humildad. He visto gente que, por ejemplo, usa siempre su misma ropa y el cuello aquí desgastadísimo para que vean que es humilde. No es así. No es así. Puedes tener una sola camisa y ser soberbio. O puedes tener el closet lleno y ser humilde. No es eso. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Dar lo mejor para Dios. Y este punto de la obediencia, mis hermanos, no lo olvidemos. Siempre recuérdalo. Yo debo ser obediente. Entonces, dijimos que la obediencia debe ser completa, no debe ser a medias. Cuando actuamos de la otra forma, o sea, yo puedo más, yo sé mejor, él siempre se equivoca. Fíjate, aquí empieza el principio de rebelión de la mujer, que quiere estar encima del esposo. No, es que mi viejo ni sabe, mejor lo hago yo. Y es cierto, muchas veces la mujer tiene más capacidades, más talento, puede hacer más cosas, pero a Dios no le plació eso. Dios diseñó al varón como autoridad y a la mujer como ayuda idónea. Entonces nuestro trabajo es ayudarlo a que sí pueda, porque ya sabemos que no puede, por eso Dios te mandó a ti con él.
porque él no podía solo. Entonces, si yo vengo, ya ves, ni puedes, si lo tiro por allá, pues no, va a decir el Señor, a ver, tú tampoco estás haciendo lo correcto, porque tú tienes que hacer ayuda. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Ya no la mandó para echar porras cuando no va a hacer las cosas bien? ¿Cómo? ¿No la mandó para echar porras contra También, sí, estimularlos, animarlos, decirle muy bien. Es que, ¿saben qué? La verdad la regamos, por eso estamos aprendiendo, mis hermanos. Venimos de una cultura donde no se hace eso, donde la mujer se impone, manda y hasta pega con el sartén. Y el pasarnos al reino, establecerlo en nuestro corazón, cuesta trabajo. Pero sí se puede, estamos en el proceso. Miren, brevemente le voy a dar mi testimonio. Yo, ya conociendo de Cristo, era muy ingobernable. En mi casa, su casa, en mi familia, la que mandaba era mi mamá. Y mi papá nomás decía, sí, está bien. Él era el que tenía la última palabra, está bien, y ya. En todos los aspectos, económicamente, moralmente, físicamente, en todos los aspectos. Entonces, nosotros, mi hermano y yo, crecimos con ese patrón. Ya más grande, yo nada más avisaba, ya me voy, al rato vengo, y no pedía permiso. Y no hacía cosas malas, me iba con los muchachos del culto, nos íbamos al cine, a jugar a las casas, a dar serenata el 10 de mayo, le estaba platicando a mi esposo, pero nada más avisaba. Eso no estaba bien, pero a mí nadie me decía nada. Cuando me voy a casar, conozco a mi esposo, que en ese tiempo no era mi esposo, y yo pensé un día, a ver, ¿me voy a casar para qué? Porque yo tenía esta enseñanza, sí sabía que el que mandaba era el varón, pero en la práctica nunca lo había visto. Entonces yo dije, ¿me voy a casar para qué? ¿Para hacer lo mismo que mi mamá? No, sino mejor no mi caso. Y decidí sujetarme a la autoridad de mi esposo. Y comenzamos, yo doy gracias a Dios porque no me costó trabajo, yo me sujeto obedientemente, algo que no me gusta le digo, procuro hacerlo con tacto en el mejor momento, amor. Dijo el hermano, echarle porras en lo bueno, sí, pero también porque es ayuda, también ayudar a ver los errores, sabes que esto no, yo creo que está mal. Esto no, hombre, qué bárbaro, que volaste la barba, ¿verdad? Pero mis hermanos, en la práctica, mi mamá, ¿ya te acordaste cómo era mi mamá? Mi mamá me decía, ¿cómo le haces? Ay, pero ¿cómo le haces? Hasta, yo creo que exageraba yo, porque hasta para comprarme un chicle le decía, he ido aprendiendo, ya después de 17 años, ya aprendí más mi rol, pero al principio de verdad, amor, vamos a, ¿sí puedo ir? Sí, no, lo que él me decía y mi mamá, pero ¿cómo le haces? Claro, porque ella no le cabía en su cabeza. Pero te repito, para mí fue una decisión. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí. Gracias a Dios, mis hermanos, que hemos aprendido, y digo, hemos aprendido. Yo tengo 20 años de conocer del Señor, y en estos 20 años no solamente he aprendido la información, sino también he aprendido la formación. Y un hijo de Dios no solamente se debe quedar con una parte. Por ejemplo, hay muchos hijos de Dios que solamente se quedan con la información, doctrina y enseñanza. Y decía mi esposa, pero ya cuando es la formación en la práctica, ahí patina, porque la práctica nos lleva al compromiso. Y es lo que a lo mejor quiere o tratamos de comprometernos, pero lamentablemente todavía traemos una cultura donde no concluimos lo que empezamos. Entonces aquí es de ponerse las pilas, y luego venimos de una cultura donde se nos enseñó ir nada más los domingos, persignarnos, regresar y volver a hacer tu vida pecaminosa, y no había un compromiso, no había a quién le entregaras cuentas de tus actos. Entonces hoy en Cristo, mi hermano, no es así.
somos un cuerpo y somos un cuerpo vivo que siente y que estamos sujetos a una cabeza y la cabeza es Cristo. Entonces, bueno, ya tengo la información y ahora ya tengo la práctica. Y como decía mi esposa, yo puedo tener la práctica y ser una persona voluntaria o convertirme en una persona voluntariosa. ¿Y qué es una persona voluntariosa? Es una persona que hace cosas que no se le piden. Ajá. Por ejemplo, ahorita no sé si vaya a recapitular mi esposa en el ejemplo que vimos la semana pasada del rey Saúl. Se le pidió una cosa, pero él hizo cosas que no se le pidieron. Él se volvió en una persona voluntariosa, hizo su voluntad, ya no hizo la voluntad de Dios a través de la autoridad delegada que era Samuel. Entonces ahí es donde patinamos y entonces entra ese principio de rebelión, que es el principio de Satanás, y lo vemos como decimos en casa. El esposo da una orden a la esposa: mira, dile a fulanito de tal, tu hijo, que haga esto, y la esposa le dice que haga otra cosa, y ya los hijos no respetan la autoridad por lo mismo, porque desde la esposa no está respetando la autoridad del varón, o viceversa. Por eso debe de haber un mutuo acuerdo hasta para corregir a los hijos, porque si no hay un mutuo acuerdo, ellos al rato crecen así y no crecen sujetos a una autoridad. Mientras estén en nuestra casa, ellos tienen que hacer lo que nosotros les digamos, pero siempre con... Entonces es la culpa de la esposa. La esposa te quita autoridad. Sí, muchas veces nos restan autoridad. Pero ¿sabes por qué pasa eso, hermano? Porque no hay un conocimiento. Y luego, si hay un conocimiento, luego muchas veces no entramos a esa madurez. Yo les decía la semana pasada que un hermano de allá me preguntó, de Michoacán, que qué estábamos enseñando. Yo le dije autoridad espiritual, y dice: hermano, yo cuando me dieron esta materia, yo salí mi corazón, porque yo salí de una congregación hablando pestes de mi pastor, hablando pestes de la iglesia. Entonces, cuando yo escucho autoridad espiritual, como lo que decía ahorita mi hermano Oswaldo, híjole, es una responsabilidad ser autoridad, y también es una responsabilidad estar bajo autoridad, porque cuando ya entiendo esto, ya mejor me muerdo la lengua, porque al que estoy ofendiendo es a Dios, ofendiendo a la autoridad delegada que Dios ha puesto. Entonces este hermano dice que sanó su corazón Dios y que le pidió perdón a Dios, y fue y le pidió perdón al pastor por todo lo que dijo, y restituyó su honor, porque se la pasó hablando del pastor a todos los que encontraba. Entonces echan al suelo el honor de la persona, el honor de la autoridad. Y tengamos cuidado con eso, pero es la inmadurez y claro, por la falta de conocimiento. Ignorancia e inmadurez. Bueno, también vimos, mis hermanos, que la autoridad, como decía ahorita mi esposo, hay autoridad directa de parte de Dios, que es su Espíritu Santo y su palabra, ¿se acuerdan? Y hay autoridad delegada, que son esas autoridades que Dios establece. La verdad, mis hermanos, tener una autoridad es una bendición, porque ante cualquier aclaración, cualquier asunto, uno nomás dice: dígale a él, pregúntale a él, yo hice lo que, bueno, en este caso hablando de esposa, ¿verdad? Yo hice lo que él me dijo, y amor allá, y ya, fue todo para mí. Y para la autoridad, pues, saber tomar una buena decisión, a mí de verdad me cuesta trabajo. Incluso en Mujer que Trasciende, el evento, me documento, comento con la pastora Keno, con la pastora Rosemary, y pregunto, ¿cómo ven? Y para mí ambas son autoridad, y me dicen, como tú digas, y yo, no me digan eso, díganme por favor, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Para dónde? Entonces, yo como esposa estoy acostumbrada a eso. Me es más fácil obedecer de mi cabo y yo lo hago. Pero el estar al frente, tomar las decisiones, es mucha responsabilidad.
Bueno, en el caso del ejemplo que dices, porque tú estás al frente del evento Sí. y ellas vienen y se sujetan a tu autoridad. Sí. Aunque ellas puedan tener una trayectoria mayor, ellas no vienen a hacer lo que ellas quieren, sino eso es principio de obediencia, que se sujetan a una autoridad y no ven nada. ¿Verdad? Por ejemplo, la pastora Rodríguez es una pastora pues, con más trayectoria en el ministerio. Así es. Pero esto funciona justamente así, autoridad delegada. Y cuando lo entendemos y lo practicamos, va a fluir, mis hermanos. Se nos va a hacer un hábito el honrar a la autoridad, el obedecer, el restar autoridad a ese principio de rebelión que traemos a veces bien arraigado. Bueno, vimos también un poquito del ejemplo de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo un encuentro con la autoridad? Cuando cae al piso, al suelo y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Pablo entiende ese 20, cuando a él lo entiende, ya no necesitó más explicaciones. Por lo que aprendemos de Pablo, él era soberbio, él era altivo, era una autoridad. ¿Tú crees que si él perseguía a los cristianos, no sabía quiénes eran los líderes? Sí sabía. Los tachaba de montoneros, abueleros, lo que fuera, pero él sabía quiénes eran líderes. Él sabía que había unos apóstoles, él lo sabía. Y resulta que cuando él empieza a caminar con Cristo, el Señor le dice, vete a tal casa. Y ahí va a llegar un hermanito y él te va a decir qué tienes que hacer. Y él obedeció porque oyó al Señor. Y eso es fácil obedecerlo. Pero cuando llegó a la casa y se presenta Ananías, y Pablo pudo haber pensado, ¿quién es? Pues mándame uno más chido, no sé cómo diría usted. Mándame a otro. ¿Y este Ananías quién es? Si yo que los persigo, ni lo conozco. ¿Sabes que Ananías ya no se vuelve a mencionar? Solo ahí. Pero ¿sabes qué? Que a Pablo eso no le interesó. Pablo ya había entendido que había una autoridad que era mayor que todo y que ese mayor que todo mandó a un Ananías. Y Pablo se sujetó a lo que Ananías dijo. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con la autoridad. Dice que no vio a la persona que era, que vio a Cristo en esa persona. Así es. La autoridad que iba con él. Así es. Por eso le digo, es más fácil si tú y yo vemos a Cristo en la persona a quien debemos obediencia. Hay que ver a Cristo. Ese es todo. Esa es la clave, es el fundamento. Por eso le decía hace ratito, yo a quién obedezco. Si tú haces lo que tienes que hacer pues porque mi esposo me dijo, en tu cabeza va a pasar, ni se lo merece. No lo hagas por él, hazlo por Cristo. Porque tú estás honrando a Cristo. ¿Sale? Mis hermanos, la exigencia más grande que Dios nos hace es la obediencia. Mientras tú y yo prediquemos del amor de Dios, este lugar estaría lleno. El amor de Dios. ¿Quién no quiere un regalo? Vamos a dar despensas. Mira, se llena. Vamos a regalar dulces. Y se llena. Pero ya cuando está lleno y decimos, bueno, ahora hay que obedecer a Dios, con permiso. Es un proceso. Que tú estés aquí es una victoria. Que ante este tema no te has echado para atrás es una victoria, de verdad. Mis hermanos, la exigencia más grande que Dios nos hace es la obediencia. Y vimos el ejemplo de Saúl. ¿Qué hizo Saúl, mis hermanos? Obedeció a medias. Obedeció. Me llamaba la atención la semana pasada que en la lectura dice Saúl, sí lo hice, ya fui y hice lo que tu Dios me dijo. Ya no era ni su Dios, era el Dios de Saúl.
Samuel. Ya no era su pueblo, era el pueblo de Dios. Ya no era su ofrenda, era la ofrenda de otro. Pero, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Obedeció a medias. Él dijo, sí, sí lo hago. ¿Quieres que vaya y mate a los mediantes? Sí voy, pero lo hago a mi modo. ¿Sí lo hizo? Sí, pero a su modo. Hermana Carla, ayúdame a trapear. Mira, hay que ponerle así de cloro, así de pino, con este trapeador, así, y me voy. Y vengo, y Carla agarró otro trapeador, no le puso cloro, nomás le echó un chorrito, y yo puedo venir y decirle, ¿sí trapeaste? ¿Sí? Ah, ¿y le hiciste como te dije? No, pero ya está, ahí está. Los hijos nos dicen, ay, ama, pues no, ¿qué querías que lo hiciera? Ya lo hice, toma, recoge tu cuarto, y vas y te asomas, ya, ama, sí, todo lo que estaba en el piso lo subí a la cama, y ya, no, sí. Pero él hizo después lo que mató a, ¿cómo se llama? Amalek, no sé cómo, al rey de los Amalek, pero ya fue después, ya no se lo tomó en cuenta Dios, como se lo había ordenado, pero ya lo hizo. Pero el que lo mató fue Samuel, le cortó la cabeza. Nos dice que llegó así como si nada y ya ahí lo destazaron, lo partieron en pedazos. Ya después. Ya fue hasta ya después de haber desobedecido. Fue Samuel y su acción fue después, y el punto aquí, mis hermanos, es que queda en juego el honor de Dios. Sí. Ese es el punto. Tanto Samuel como Saúl eran autoridad. Ambos. Para Samuel representaba autoridad, pero también para Samuel, Saúl representaba una autoridad. Entonces, no era nada más, pues es la autoridad, no, representaba a Dios. Incluso en la casa, yo como subordinada, debo obedecer a mi esposo, pero mi esposo debe representar a Cristo en la casa. Él debe tomar el papel de Cristo, hablarme como me hablaría Cristo, amarme como me ama Cristo, cuidarme como me cuida Cristo. Entonces, cuando las cosas se emparejan, cuando el varón funge su papel de ser representante de Cristo, ¿cómo no me voy a sujetar? ¿Cómo no le voy a hacer sus sopitas si me cuida, me atiende, me protege, me defiende, me apapacha? Es lo que hace el Señor con nosotros, me perdona, me ayuda. Y uno viene con el Señor, ¿qué quieres? ¿Verdad? Cuando el esposo no hace la función como debe, de todas formas, yo debo obedecer. Pero el ideal es que ambos crezcamos y lleguemos a esa medida. ¿Querías decir algo? No, ya es que me iba a adelantar, pero no. Ok. Mis hermanos, la semana pasada mi hermano Osvaldo preguntaba acerca de los padres. ¿Nuestros padres son autoridad para nosotros? Sí. ¿Debemos honrarlos? Sí. ¿Obedecerlos mientras estamos bajo su techo? Cuando yo me caso, yo formo un sistema donde muchas veces agarramos cosas que aprendimos en casa. Mi papá hacía esto, yo también lo hago. Hacían la despensa el domingo, yo también voy el domingo. No sé, todos los días desayunaban juntos. Bueno, pero ya no debo obedecer 100% a mis papás. Sin embargo, les debo honra siempre. Un ejemplo. Mi papá viene y me regaña. Mi papá no conoce de Cristo. Viene y me regaña, por decirte algo. Es que se desvelan mucho en la iglesia, es un ejemplo. Se desvelan mucho en la iglesia y los niños, y mañana van a la escuela y eso está mal, ya no deberías de llevarlos. Sí, papá, tienes razón. No, este es mi sistema, yo sé cómo lo trabajo. Ay, papi, sí, voy a ver. Ya, yo como hijo de Dios no puedo ir a pelearme con mis papás, porque entonces les doy mal testimonio. Cállese, no, usted no sabe. No. Yo mando en mi casa. No. Porque entonces ya no le doy testimonio y entonces ellos
difícilmente se van a acercar a ese Cristo que yo predico. Pero no tengo por qué hacer lo que me digan. Por eso la Escritura recomienda que el casado deje a sus padres, se una a su mujer, y entonces serán una sola carne, donde ellos, nosotros, decía mi esposo hace ratito, en común acuerdo decidimos, porque a veces tú vas a querer simplemente la comida. A mí, gracias a Dios, no me ha tocado, mi esposo no me ha hecho eso, yo creo por el tiempo que estuvo sin su mamá, pero he oído que la molestia más grande de una esposa es que llegue el marido y ese arroz no me lo hizo como mi mamá. Es que a mi mamá le queda más arroz. Es que mi mamá le ponía no sé qué. Y apenas escuchamos un predicador que dijo, pues si hubiera casado con su mamá, si tanto quería a su mamá, se hubiera casado con su mamá. Ahora aquí es diferente. Híjole, ¿por qué crees que yo no sé ni freír un huevo? Pero voy a aprender. ¿Verdad? Entonces necesitamos, mis hermanos, este principio de autoridad nos va a ordenar en todos los aspectos y nos va a llevar a ser mejores personas. Este tema no es para contender, no es, por ejemplo, ahorita que no está mi hermano Hugo, no es para que Vivi llegue y ya ves tú, no. Yo con mis acciones le voy a demostrar, y a lo mejor hasta él me va a preguntar, oye, ¿qué onda? Pues si luego te pedí algo y no me atendías, ya me quieres atender, pues ¿qué pasó? Ah, es que estoy entendiendo. Ah, ¿sale? ¿Amor? ¿Otra vez? Ya se me fue. Okay. Muy bien, mis hermanos, solamente la obediencia honra completamente a Dios. Otra vez, solamente la obediencia honra completamente a Dios. Por eso dice la palabra, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia que un arrepentimiento. Es mejor la obediencia que, no sé, aduladores. Que tus lágrimas. Que tus lágrimas, dice el apóstol, llora menos y obedece más. De verdad. Luego nos convertimos en cristianos llorones. Sí. Ay, Señor. No ves que estoy llorando. Y no me haces caso. Pues obedece. Llora menos y obedece más. Creen que creemos que llorar nos va a hacer más caso. Sí. Y acuérdese que Dios es legal. Entonces, llegamos llorando y el Señor dice, hijo, yo te amo, yo te seco tus lágrimas y todo, pero no puedo, porque ya dije que no es así. ¿Quieres que bendiga tu economía? Diezma. Ay, es que no me alcanza. Pues ya sé que no te alcanza, obedece. ¿Quieres ser sabio? Lee mi palabra. Señor, dame sabiduría. Ahí está la palabra, léela. No, es que me da sueño. Ay, o sea, ¿cómo, hermano? No. El Señor es fiel y lo que Él dice, Él hace. Yo puedo pensar de esta forma, que el Señor viene y nos dice, Vivi, ¿me amas? Osvaldo, ¿me amas? Carla, ¿me amas? Sí, Señor. Alejandro, ¿me amas? Sí. Obedece. Sí, Señor. Sí, Señor. Mis hermanos, no puede haber autoridad si no hay sumisión. No puede haber sumisión si no dejo de mandar yo. Para que deje de mandar yo, necesito vivir en el Espíritu. Así es. Llenarme del Espíritu. Porque de esta forma podré sujetarme a la autoridad de Dios. Entonces estaré haciendo su voluntad. Sí. Saúl fue desechado por su rebelión, por su desobediencia. Pregunta, ¿qué hubiera pasado? Fíjese, a Saúl le pareció que era buena idea perdonar lo más gordito, dijo el pastor, a la gente guapa, a la gente nice. Dice que dijo algo que por ahí nació la canción que se mueran los feos, yo creo que sí. Dice que iban cantando y que se mueran los feos y que se mueran toditos los feos. Y se echaron a todos. Y dejaron puro guapo,
puro animal engordado, pura gente nice. Pero ¿qué hubiera pasado si esa idiota la hubiera tenido Samuel? La tuvo Saúl. Y Saúl dijo, vamos a perdonar y aparte lo mejor y bueno. Pero ¿qué hubiera pasado si Samuel recibe la instrucción de Dios? Dile a Saúl que vaya y mate a los... Y que Samuel haya dicho, Señor, pero hay que perdonar lo bueno para hacerle una ofrenda. Sí. Y viene con Saúl, ¿sabes qué? Dijo Dios que fueras y mates lo feo y te traigan lo bueno. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera sido la carga para Samuel, no para Saúl. Para Samuel. Porque Saúl estaba obedeciendo a... Exacto. Si su pastor viene y le dice, hermano, hagas, como que ya del amigo ahorita. A ver, Sí. por ejemplo, ahorita mis hermanos somos muy pequeños, pero no sé si se acuerden, en una ocasión oré por los servidores, y los servidores hasta cierto punto ya son una autoridad. Los servidores, por ejemplo, ahí está el encargado de Vigieres, que en este caso sería Hugo. Y cuando venimos en la mañana nos sujetamos a lo que nos dice, ¿cierto o no? Sí. Y nos sujetamos a cómo nos dice aún el aseo y todo. Pero si yo a él le delegué una autoridad y le expliqué cómo era el asunto, y él viene contigo y te delega una responsabilidad, lo debo de obedecer, ¿sí? Y en el caso de mi esposa, lo que dice Samuel, si yo hago las cosas mal y le digo a Hugo y todo sale mal, ¿a quién se le va a cargar? A mí, ¿no? Y yo voy a darle cuentas a Dios. Y de hecho yo le tengo que traer cuentas a Dios de todas las autoridades que el día de mañana se van a levantar en esta iglesia. Porque en esta iglesia se van a levantar ancianos, en esta iglesia se van a levantar diáconos, en esta iglesia se van a levantar líderes, en esta iglesia se van a levantar líderes de grupos de vida. O sea, esto va a crecer, ¿sí? Pero ahorita, mis hermanos, no lo vemos, pero ahorita tú ya te estás preparando para eso, para que el día de mañana tú seas esa autoridad delegada que Dios va a usar. Y esto corra. Y aún, por ejemplo, Hugo, que está encargado de los sugieres, no, tampoco se manda solo, siempre Sí. está en comunicación con el pastor. Sí. Cuando termina o cuando el pastor quiere que añada algo, el pastor antes llega y le dice, ahora di esto, ahora puedes aplicar esto. O sea, no tampoco es de que se mande Sí. solo, también él está sujeto a lo que el pastor le dice. Sí, y algo similar a lo que decía el pastor hace ratito en cuanto a mi ejemplo de las pastoras, ya se le delegó una autoridad a Hugo, y aunque yo sea la pastora, en ese momento él es la autoridad. Y si él me dice, ¿le toca el baño? Ay, por favor, yo no, voy y lo hago. Sí, hermano. ¿Ay, qué cree que se nos olvidó esto? Voy y lo hago. Porque en este momento él es la autoridad. Si, por ejemplo, vamos a casa de mi hermano Alejandro, nos invita, vamos, va el pastor. ¿Quién manda en la casa del hermano? El hermano. Él es No autor. puede llegar el pastor y, a ver, hermano, pues traes una coca. No. ¿Me voy a sentar aquí? No. Y uno no pasa de la puerta hasta que el padre de familia o el que está recibiendo, pase. No pasa. Siéntese. Uno se sienta y está uno esperando. Y eso es bonito, mis hermanos. El poder entender esos principios es bonito. Saber en dónde, cómo. Mis hermanos, el caminar con Cristo tiene dos fundamentos bien importantes. Uno, que es la confianza en la salvación. Yo no puedo accesar al reino de Dios si no tengo esa entrada que es la salvación. Para recibir la salvación no hay otra más que la fe. No es por obras, no es por buenas intenciones, no es por mandas, no es por penitencias, no, es por fe en Cristo. Por Punto. sacrificio. Eso me da la entrada al reino.
Pero la otra parte bien importante es la obediencia a la autoridad. Porque puedo solo haber entrado y nunca caminar en el reino. El principio del reino es la obediencia a Dios. Pero yo voy a preguntar, ¿se puede entrar así como dice por fe, pero no siendo obediente? Sí. ¿Se puede? Sí. Se puede, y acuérdense que al final va a haber coronas para los que caminaron rectamente. Dios no miente, dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero el ser salvo, porque ahora tengo a Cristo, ahora camino diferente. Carla subió una publicación, no sé si en el Facebook en donde lo vi, no me acuerdo las palabras exactas, pero decía ella, la vida que ahora tengo, vale la pena todo lo que dejé atrás, vale la pena. Así es, ahora porque tengo a Cristo yo voy a dejar muchas cosas, muchas, y en el camino más, y cada vez más, y voy dejando al viejo hombre de tal forma que en un momento volteo y digo, órale, ya se murió, ese viejo Osvaldo ya no existe. Todavía de repente quiere resucitar, de repente nos agarra una pierna, de repente, bueno, en ese proceso estamos, ¿sale? Dios no nos salvó porque nos veía en crisis, Él nos veía en Cristo y por eso nos salvó. No me salvó porque yo andaba con la botella y no podía. No, Él me vio desde antes de la fundación del mundo. Él ya me había escogido. Amén. Ajá. Y Él me veía en Cristo, pero Él me salvó para obedecerlo, no para quedarme estacionado nada más con la salvación, porque yo me puedo quedar estacionado solamente con la enseñanza, con la doctrina, pero estoy muy lejos de la práctica. Y hay cristianos que en esta vida se van a ir con el Señor, pero no van a disfrutar de la herencia. ¿Por qué? Porque son inmaduros, porque nunca se dieron la oportunidad de crecer en Cristo, de madurar en Cristo, porque Dios nos ha dado, nosotros ya no vivimos bajo promesas. Las promesas fueron para los del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos bajo una herencia. El testador ya murió, que es Cristo. Yo tengo una herencia, pero yo no puedo subirme al Rolls Royce si soy un bebé. Yo tengo las llaves del Rolls Royce. ¿De qué carro te gusta? Un Camaro. Yo ya tengo las llaves, yo me puedo sentar en él, pero no alcanzo los pedales, no alcanzo el volante, no lo puedo manejar porque soy un bebé, soy inmaduro, y yo me puedo quedar con mi salvación, nada más viendo el carro, subirme al carro, pero nunca manejarlo. Y cuando yo voy creciendo y madurando en la práctica, yo ya puedo disfrutar de mi herencia. Entonces hay personas que no disfrutan ni de su herencia, ni en bienes materiales, ni en nada, y sí van a pasar a la salvación, porque, o sea, Dios te da en una forma completa. Dios quiere bendecir a su pueblo. Si te das cuenta, el pueblo de Israel, los judíos son los hombres más ricos de todo el mundo, los judíos, porque Dios les dio una promesa: tú vas a ser cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque ellos están bajo una cobertura, que es la cobertura de Dios. Y Dios les dijo: ustedes van a ser un pueblo próspero, donde no van a pedir prestados, sino van a prestar. Y todo eso, tanto en lo espiritual como en todo lo terrenal, yo como un hijo maduro voy a disfrutar de la herencia, porque Dios tiene grandes bendiciones para los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, hay personas que estamos fortalecidos en Dios, pero somos cristianos débiles. Sí, porque no maduramos. Y por eso muchas veces cuando nos hacen el bu, o cuando vemos a una autoridad que se equivoca, ay, no, mejor me voy con otro, ese predica más bonito. Y nada más se va uno por lo que siente, y se vuelve uno sensorial, pero no camina uno en obediencia. Sí. Fíjense, hasta ahora que estoy llevando a mis hijos al ejercicio, hasta ahí usa la palabra chapulineando. No, es que yo, porque uno como hijo de Dios no hace la paz. Nosotros no somos chapulines, nosotros venimos para quedarnos. Amén. Amén. Muy bien.
Bueno, mis hermanos, pues hemos visto un breve repaso de la importancia de la autoridad. Por eso consideramos que aquellos que queremos servir a Dios es básico, elemental, fundamental que tengamos principio de autoridad. Vamos a pasar a la lección número 2, que se llama Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Perdón. Pastor, es una inquietud que yo tengo. Sí. Siempre, después de saber, como para tratar de aprender qué es la autoridad espiritual, aprendí hasta la persona que no sabía más que yo, pero era mi autoridad, obedecerlo. Pero fíjense que lo que me da como que ya para pensionarme es que llegó el hijo del que fue mi jefe en su lugar. Él falleció, entonces deja al hijo ahí y todo. Pero, pues sí, yo lo llegué a ver como una autoridad, pero de repente era autoritario y se vino abajo toda esa, en mí, todo eso y mejor procuro salirme para no echarle a andar a la gente y no contradecir una autoridad. Por eso me pensiono, para no chocar contra él cuando yo tenía más, por decir algo, con qué esto pero sí he visto, bueno, me di cuenta en ese momento que la autoridad, porque su papá era una autoridad bien hermosa porque nos entendía y sabía, y él llegó a ser autoritario. Es que la autoridad está para servir, no para ser servido. Y el líder dice vamos, el líder no dice vayan, el líder dice vamos. Entonces un líder, ese es una gran responsabilidad, hermano. Y de verdad, o sea, lo que dice está tremendo. Bueno, pues no vamos tan lejos, vemos al rey Saúl. Sí, aquí lo estoy viendo. Él es un hombre que no se sujetó. Muy bien, hermano Osvaldo. Es como dice que cuando el Señor ya dejó al otro, a él también lo puso Dios como autoridad, porque dice que Dios pone las autoridades y les quita. Al hijo de ese Señor también lo puso Dios como autoridad sobre ellos. Sí, Dios lo permite. Y cuando hay una mala autoridad, lo mejor es eso. O sea, si es algo con lo que no puedes lidiar, que te sobrepasa, retírate. Es válido. Pero cuando te vas, no te llevas a nada. Es honor. Digo, el hermano, para no echarle a la gente encima, para mejor. Muchas veces pasa que cuando se cae en eso, que hay un autoritarismo, o cuando es alguien impuesto, que la gente siente que no se merece el lugar, la gente luego pone sus ojos en alguien que cree que sí se lo merece. Su presencia del hermano podía causar que a lo mejor ellos dijeran, hubieran dejado, estoy suponiendo, hubieran dejado mejor a Alejandro y entonces iba a ser un conflicto. Entonces lo mejor, sí hay casos en los que dicen, ¿sabes qué? No puedo con eso. Y honorosamente, no sé cómo se dice, honorablemente, te despides de la autoridad por la vía legal, no te vas por la puerta de atrás, no te vas hablando de la autoridad, y él va a dar cuentas. ¿Qué puede pasar? Pues que se quede sin gente. Yo creo que no va a haber sido el único. ¿Sí? Bueno, en el caso de una persona que es madura, pero no todos Sí, no, son lo maduros. correcto es eso, salirse sí, salirse bien, despedirse como la gente, dejar las puertas abiertas, no llevarse a nadie. Sí, porque si yo me voy así, me voy mal, yo me llevo el problema. Y a donde quiera que vaya, y ya uno va bien hasta predispuesto. Sí. Y ya dice, no me voy a salir como lo otro. Y ya no está uno, necesita sanar su corazón. Así Hay es. pastores y amigos que a mí me decían que demandara por lo que estaba pasando. Y yo decía, no, es que Dios no me permite eso. No, Dios no me permite eso. No, pero es que tú tienes bases y sí, pero no, digo, ya mejor prefiero irme bien y que Dios me dé lo que me tiene que dar. Y tengo otra hermana que es cristiana y yo creo que sabe más fuerte esto, el otro. ¿Y qué crees? Que ella sí se fue, como que el diablo la venció
Y cuando me dijeron que demandó, que esto, que yo me quedé, pero ¿cómo? Ella no puede ser que hasta a mí me dice cosas bien hermosas de la palabra, esto y lo otro, pero ¿por qué lo hizo? Y yo le dije, es que no tenías, ¿por qué no debías? No, acoso laboral y no sé qué tanto por ahí inventó, porque ya lo inventó, y yo dije, qué mal, pero cada quien fue, pero sí habemos todavía personas cristianos que como Saúl, ¿no? Que habla de Dios, pero nunca se hacía nada con él. No concreta, decíamos Hernández, hay que empezar, continuar y concluir bien, ¿verdad? No solo Bueno, en lo secular eso se ve muy común, sí. muy común. Como hijo de Dios, yo ya teniendo este conocimiento, si se llegase a presentar un caso así, actuar lo más sabiamente, siempre honrando a la autoridad, ¿verdad? Pero hay casos, miren mis hermanos, aquí pueden haber casos donde a lo mejor Oswaldo a mí me presta dinero y llega el momento que yo ya no tengo para pagarle y yo le puedo decir a Oswaldo, debo, no tengo, debo, no niego, pago, no tengo. ¿Y qué va a hacer Oswaldo? Si él es todavía inmaduro, se me puede venir a los golpes, ya siendo hermano, o puede ir a los tribunales a demandarme. Y dice Pablo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que ustedes, teniendo una autoridad, vayan con los inconversos a los tribunales a exponer su caso, cuando no van con la autoridad que es el pastor? Y por eso luego muchas veces sucede eso en las congregaciones, de andarse prestando, y eso es muy delicado también, que son enseñanzas que debemos ir aprendiendo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Mis hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejar, quise anotarle las citas para que puedan irlas revisando. Vamos a entrar al segundo tema, que es casos de rebelión en el Antiguo Testamento. El primer caso o el primer ejemplo que vamos a ver es la caída de Adán y Eva. Aparentemente lo conocemos, pero al estarlo estudiando, Dios siempre nos enseña cosas nuevas. Las citas bíblicas, Génesis 2, 16 y 17, Génesis 3, del 1 al 6 y Romanos 5, 19, para que les den una leidita en la semana. Solo decirle, desde el comienzo, Dios siempre ha dado instrucciones. Eso no es nuevo, eso no es de ahorita, se lo sacaron de la manga, no. Siempre Dios se ha regido así: una cabeza, instrucciones, un orden, consecuencias. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Obedece. Si eres desobediente, cuidado, porque no en vano lleva esa autoridad. ¿Sale? Bueno, pues vamos a orar para terminar este tiempo de enseñanza. Ahí acompáñenme, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos, gracias por alimentarnos, Señor. Permítenos honrar a nuestras autoridades. Sí, Señor. En el nombre gracias de Jesús, por nuestras autoridades. Los bendecimos. para nosotros. Bendecimos la vida del pastor Jesús Medina, Padre. de la pastora Bendecimos Genoveva, Señor, a la Padre apóstol espiritual, Rufino. a mi Padre Bendice, espiritual, Señor, bendice a al nuestro apóstol esposo, Rufino, Padre, bendice a aquellos que son mayores para nosotros, Padre. bendice Sí, nuestros Señor. hogares. Sí, Padre, Señor. ayúdanos a poner Amén, en práctica Padre. estos principios Sí, y a caminar de Dios. acuerdo al orden de Cristo. Padre, desechamos de nuestro corazón todo principio de rebelión. Padre, Amén, nos Padre. arrepentimos, Sí, te pedimos Señor. perdón y queremos obedecerte, queremos caminar como tú quieres. Ayúdanos, Amén. Señor. Recibe el honor y la gloria a través de nuestro testimonio, de nuestros hechos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos la próxima.